Arranca Motor Directo Electric Cars con Germán Hiller. Muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Motor Directo Electric Cars, programa dedicado a la movilidad sostenible y a esa transición que queremos que dentro de la movilidad vaya lo más rápidamente posible desde la combustión, que es lo que tenemos hoy en día, hacia la electrificación, a ser posible, total de la, digamos, de la flota que nos permite hacer esa movilidad de todos los días. Háblese, si podemos ir andando, estupendo. Bicicleta eléctrica, patinete, transporte público eléctrico, taxi eléctrico, vehículo eléctrico particular. Hemos dicho que, a ser posible, los menos posibles. No se trata de cambiar todos los vehículos de combustión por vehículos eléctricos 100%, sino de ir reduciendo, ir haciendo un poco más sensato todo lo que es la movilidad en nuestro archipiélago y en el mundo en general. Bueno, recuerden siempre dónde nos pueden sintonizar. 97.3 FM, zona norte de la isla de Gran Canaria, 104.4 en la zona sur de nuestra isla. Si no residen en la isla de Gran Canaria y no tienen un aparato receptor de radio o no tienen un aparato receptor de radio, pueden escucharnos a través de internet, www.radiolaspalmas.com, y en la aplicación específica que tenemos de Radio Las Palmas. Recuerden también que este programa se hace en colaboración directa y además hoy va a ser uno de esos días de genuino de usuarios de vehículos eléctricos. Hoy tenemos todos los que somos aquí, somos usuarios de vehículos eléctricos, miembros de la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos. Hoy vamos a hacer una tertulia de usuarios de vehículos eléctricos, además de un modelo, yo creo que es el pionero en Canarias, junto casi con el Soul y con el Zoe, pero bueno, yo creo que el Leaf de primera generación, digamos que es el pionero en Canarias. Y recuerden que se pueden asociar gratuitamente en www.auv.org. AV de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, auve.org. Asociarse es gratuito, no les cuesta absolutamente nada, solamente registrarse en la página web y ya a partir de ahí la delegación de Las Palmas o la de Tenerife les puede dar paso a los grupos de información y darles toda la información que ustedes puedan necesitar. También pueden contactar con nosotros, con el programa, directamente a través del mail redaccion@motordirecto.es. Se lo repito, redaccion@motordirecto.es. Vamos hoy con, como les he comentado, con una tertulia monográfica. Vamos a dedicar la hora y media de programa a la tertulia de los usuarios del Nissan Leaf de primera generación. Ya habrán podido escuchar en este programa que tenemos a nuestro compañero don Samuel Sánchez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Don Samuel Sánchez es usuario del Nissan Leaf de primera generación, que además se lo compró a don Rubén Hernández, que lo tenemos aquí en la mesa. Muy buenas tardes, don Rubén. Hola, buenas tardes. También usuario de Leaf de primera generación. En tu caso, le vendiste tu unidad, que era de 24 kilovatios hora, a Samuel, y después incluso adquiriste otro Nissan Leaf de primera generación, pero esta vez con 30 kilovatios hora. Correcto. Y aquí a mi izquierda, un antiguo usuario de Nissan Leaf de primera generación y actual usuario del Nissan Leaf de segunda generación, que además ya lo hemos tenido aquí en el programa y además encantadísimos de tener a un representante, o al representante en este caso, de la Asociación Eólica de Canarias, no solo por el hecho de ser usuario de vehículos eléctricos, sino porque además nos hace ya unos cuantos programas, porque parece que no, don Samuel, pero van pasando programas. Y don Rafael Martel, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes otra vez, ya te tenemos por aquí otra vez. Bueno, pues en este caso hoy, y también daremos una pincelada de minuto y resultado, como dicen por ahí, de los programas de radio, de cómo está la situación eólica en Canarias, para ir un poco también ilustrando a la audiencia. Don Rafael, en este caso, ya tú nos hablaste del Leaf de segunda generación, pero hoy vamos a hacer retrospectiva, vamos a hacer memoria de las experiencias con el Nissan Leaf de primera generación. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por volverme a invitar. Estaré encantado también de
de contestar a todas las preguntas eólicas que me puedas hacer. Referente al Leaf de primera generación, pues yo adquirí el Leaf de primera generación en el año 2014 en el concesionario que está muy cerca de aquí de la emisora. Primero hicimos una prueba con un coche demo que tenía el propio concesionario, nos gustó mucho, le gustó más casi a mi mujer que a mí. Y bueno, terminamos encargando uno que a los meses, no recuerdo cuánto, pues terminamos adquiriendo y saliendo del concesionario. Recuerdo las sensaciones de la primera vez que fui desde aquí, desde la emisora o desde el concesionario a mi casa, que iba pensando por la autopista que esto era tan revolucionario que iba a ser viral. Yo pensé que Nissan no iba a poder vender más coches que no fueran eléctricos nunca más, porque el que probase eso iba a quedar enganchado. Y con los años luego me di cuenta que me había equivocado. Porque sí, se han vendido muchos, pero se siguen vendiendo muchos de los otros también. También. Ahora entramos en contenido global y bueno, haremos una retrospectiva importante de los 3 usuarios que tenemos aquí hoy. Don Jaime Falcón, que nos acompaña hoy detrás de los controles técnicos. Vamos a ese primer bloque publicitario y ya entramos de lleno con la tertulia de hoy. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation That Excites. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Motor Directo Electric Cars. Entramos en materia con la tertulia de hoy, pero antes que nada tenemos que hacer esa introducción histórica, como bien decía nuestro compañero Samuel Sánchez. Vamos a situarnos, porque no estamos en el 31 de julio de 2019, sino estamos, don Samuel, en qué fecha aparece el Nissan Leaf de primera generación y con qué rivales, si es que los había, se encuentra el Nissan Leaf en aquella época en vehículos eléctricos 100%, que eran los primeros que salían al mercado. Primero, me he hecho la cronología un poquito así rapidita, a lo mejor me falta alguno como el Soul que acaba de comentar, pero primero, recordar que los vehículos eléctricos existen desde 1880, ¿vale? Eso ante todo. Y en las primeras marcas que apostaron por la movilidad eléctrica fueron Tesla y tuvieron una colaboración incluso con Smart en sus inicios, en las cuales pues diseñaron los primeros Smart para empresas, no para particulares, y estamos hablando del año 2006 a 2011, que es cuando estaba en el mercado el único vehículo eléctrico así masivo entre comillas, que era el Tesla Roadster, el primero que se vendía al público como tal. Luego Smart empezó a vender en 2011 ya a particulares, y ya en esa época, 2009 a 2012, se empezó a diseñar y en 2012 vender el Model S de Tesla, ¿vale? Ese es el contexto inicial de los vehículos eléctricos a nivel ya más en la calle, ¿vale? En aquellas épocas, en 2009, sí había unos ciertos vehículos eléctricos, que estamos hablando de los típicos licencias municipales, y también los que nosotros llamamos los trillizos, que es el Mitsubishi Miep, el Citroën C0 y el Peugeot Ion, ¿vale? Eso es lo que había en el mercado. Que es el mismo coche, o sea, es el Mitsubishi, sí, pero por eso los trillizos son exactamente el mismo modelo de coche, pero por 3 marcas diferentes, para la gente que lo entienda, como la Partner y la Berlingo. La Berlingo, exactamente igual. Mismo coche, pero cambiada la marca, el frontal. Exactamente. En 2011 se hizo el lanzamiento del Leaf a nivel Estados Unidos, a nivel Japón, a nivel a España tardó un poquito más en llegar, y a Canarias llegó, como dicen los compañeros, sobre 2014. ¿Vale? En aquella época, como digo, solamente estaba el Renault Zoe, que había salido en 2012, no sé si a Canarias llegó en aquella época, y el BMW i3 en 2013. Fin.
Eso era lo único que había en el mercado. Lo También único. recordemos que cuando hablamos de Renault Zoe, antes del Zoe estuvo el Fluence y estuvo la Kangoo. Pero exclusivamente son los únicos vehículos que estaban en el mercado. Por lo tanto, teníamos un Fluence, un coche de 5 metros, los trillizos, coches de ciudad, Smart y el Leaf. Yo imagino, por lo que nos contaba en su momento Arturo Boira, que creo que el Soul puede ser de 2014. Sí, el Sol no lo vi, pero creo que ¿eh? llegó a la vez que el Nissan Leaf, por lo menos a Canarias. Vale, pues Poquito puede más ser más tarde. o menos. Un Poquito poquito más más tarde. tarde puede ser, a lo Sí, mejor hacia un par de final años. de 2014. El Leaf había alguno que se vendió en el 2013, final del 2013, En Canarias. en Canarias. Bueno, Como digo, se empezó la comercialización real en 2011 a nivel global. Es más, es un modelo el que más se ha vendido a día de hoy, a nada de que Tesla lo supere, porque ya llevan casi 500.000 de unidades. Que para que nos hagamos una idea, un Audi lleva menos vendidas, como coche, un Curioso. Toyota Audi, lleva menos unidades vendidas en todo un año que lo que ha hecho, bueno, en muchos más años en Nissan Leaf. Pero para ponerlo en perspectiva de que se ha vendido bastantes Leaf. creo recordar que el primer Leaf que salió era de 22 kilovatios hora, puede ser el primero de Útiles. todos. Útiles. Útiles, Vale. estamos hablando de 21 más bien. 21 útiles. 21 kilovatios hora. Y posteriormente ya pasó a ser 24 kilovatios hora, que es el que No tiene. son útiles, son 21, 22 también igual. Ah, vale. perfecto. El tema que salió el primer Leaf de primera generación y luego, a raíz de la experiencia ganada, pues le hicieron unas ligeras modificaciones de eficiencia, que es lo que se conoce por eso el Leaf de 175 kilómetros de autonomía y luego está el de 199. Ajá. Y simplemente son pequeños cambios en el motor, en la aerodinámica, se hizo par de modificaciones. Pero la al coche batería es inicial. exactamente la misma, Exacto. motor es Se cambió exactamente la igual. química de la Se cambió la Cambió química de la de la batería. batería, pero el Hubo- motor sigue siendo exactamente igual. Sí. Es más, Misma potencia. hubo problemas en Arizona y en ciertos sitios porque las baterías de los primeros Leaf de 2011 en climas muy cálidos perdían muchísima autonomía por el calor, porque no estaba diseñado para ese tipo de climas. Sobre el tema de la autonomía, debido a que de los primeros eléctricos, después haremos un apartado específico para ver esas. Por lo menos la sensación que yo tengo desde fuera es que el Nissan Leaf quizá a lo mejor es el que tenemos como referencia, el que ha tenido las mayores pérdidas, entre otras cosas porque era de los primeros que estaban en el mercado, con lo cual. Pero ahí hacer un inciso, hablamos también de que el otro coche grande que había en aquella época, el Fluence, es un coche que es para mí personalmente el que ha hecho los mitos del coche eléctrico, porque pierde mucha más autonomía que el Leaf. Ajá. Y era el que también perdía potencia, había que cambiar motores y el que ha dado muchos problemas que nos han lastrado un poquito a los demás. Porque, por ejemplo, yo comparo compañeros de la V que tenían un Fluence y ahora mismo tienen un Leaf. Sí, Porque sí, el Fluence no les ha durado todo este tiempo como debería y el Leaf es el que ha durado y al final se han comprado un Leaf. Ujú. Así que, decir, es de los primeros, es como siempre digo a la hora de explicar, es de los peores. Ahora mismo tenemos de 2015 un Model X, tenemos en 2016 ya el Leaf de 30, tenemos también el BMW de 33 kilovatios hora de 2016, en 2017 ya llegaron los Ioniq, los Zoe de 40. Dios mío, y parece que fue hace 1000 años, ¿verdad? Es Por que- eso digo, más o menos, por lo que tengo aquí en la lista, hasta ahora ha salido un modelo por año, hasta ahora que lleguemos a 2020, y teóricamente ya esto no será un modelo por año. No, está claro, está claro. Bueno, seguimos con la historia de los tres componentes que tenemos aquí, propietarios de Nissan Leaf. Ya tuvimos en su momento a don Celso Rodríguez, también propietario de un Leaf de primera generación, y estábamos hablando en torno, Rubén, en este caso, en tu caso, 4 o 5 años de antigüedad puede tener el Leaf que tiene ahora Samuel, por ejemplo. El Leaf de Samuel es de 5 mayo años. del 2014. 2014, o sea que sí. 5 años y par de meses. Se 5 matriculó años. el 16 de mayo del 2014. 16 de mayo del 2014, con lo cual en aquel momento cuando tú lo compraste me imagino que estaría el de Celso y poquito más. Tampoco. Celso es de la época de Rafael, que fue, Celso yo fue compré para, curioso. para octubre, por ahí. Celso O sea- y yo a la vez, compramos a la vez, tenemos matrículas muy similares. Muy similares. O sea que me imagino que en ese caso, si no eres el primero, No, había uno blanco que me parece que estaba para Lanzarote y dos azules que se perdieron también, no sé dónde fueron a parar, que también fueron algunas ocasiones que tal, y no había nada más, tres o cuatro coches habían, no habían más. ¿y qué es lo que te impulsó en aquel momento a comprar el Leaf? Y Pues yo tuve problemas económicos en esa época y entonces me planteé que tenía un Mercedes, que no podría mantenerlo, y entonces estuve haciendo números
con todos los vehículos que así me podría permitir, porque yo necesitaba un vehículo para poderme mover al vivir un poco en las afueras. Y lo que más me rentó fue los números que hice con un Nissan Leaf, que ya desde enero ya estuve estudiándolo, y incluso de mantener el que tenía o de tener el nuevo Nissan Leaf, a los 5 años me iba a ser más rentable. O sea que en el año 2014 tú haces números y a pesar de ser de los primeros eléctricos que vinieron con los precios que habían en aquella época, hiciste números y te salía más barato que cualquier otro coche de combustión. Me iba a salir mucho más barato económicamente, incluso considerando lo que pensaba yo vender el vehículo en su momento. Claro. O sea, yo digo, por muy mal que fuera, yo hice mis numeritos y digo, me va a salir económica. Si en 4 o 5 años yo voy a tener amortizado, voy a poder tener esa movilidad que necesitaba, y encima iba a estar aventajado por el hecho de tener el eléctrico y poderlo vender en un mejor precio que lo que tenía con otras posibilidades. Curioso. Se repite aquí, Rubén, porque yo también me hice un Excel con todos los costes, y se repite el mismo paradigma, y es un Excel comparativa, y luego basamos nuestra compra en los costes evitados. Que también podemos basarla en las emisiones evitadas, pero en mi caso yo la hice y lo que primaba, la casilla última de abajo, era los costes evitados, o por así decirlo, el ahorro, ¿no? Comparándolo con un coche de combustión de la misma época y de similares características. Sí, no, a ver, ustedes lo hicieron en el 2014. Yo creo que prácticamente casi todas las personas que se han interesado por la movilidad eléctrica, por los vehículos eléctricos, han llegado y todos nos preguntan lo mismo. Oye, pero ¿por qué te compras un coche eléctrico si resulta que es más caro que el de combustión? Y a ti te entra la risa, porque claro, tú has hecho los números y has dicho, oye, que olvídate de que es más caro. ¿Cómo que es más caro? Olvídate. O sea, vamos a ver, como le decía yo el otro día en la charla abajo en el centro de alerta y control del aeropuerto, si ustedes hacen números, se darán cuenta de que la combustión es tirar el dinero. O sea, vas a pagar tanto de combustible y tanto de mano de obra y tanto de piezas después, que es que te pueden vender el coche tirado de precio, que lo hacen, porque hoy en día venden los coches tirados de precio, y aún así no te interesaría. Porque claro, tú el coche no lo pretenderás mantener 5 años, querrás que te dure 10 años o 15 años. Ya tuvimos aquí a Arturo Boira, compañero nuestro, que nos decía que a los 4 años el Soul se amortizó y a partir de ahí era todo beneficio. Ustedes también hicieron esa cuenta. Sí, efectivamente. Es más, a los 4 años, que fue cuando yo le vendí, yo todavía me quedaba planteando el tema de decir, aguanto un año más, porque venía claro de que a mí me hacía falta un poquito más de autonomía, ¿no? Ya tenía una pérdida del casi el 20%. Y yo decía, para mis recorridos y mis necesidades necesitaba un poco más de autonomía. ¿Me espero o hago el cambio? Pues en ese momento hice de nuevo nuevos números y me di cuenta de que mis previsiones del año 2014 se habían quedado cortas. Ya yo había sacado más de lo que había previsto, porque claro, había contado un poco de mantenimiento, un poco de aquí, un poco de allá, que no se produjeron. Es decir, una de las cosas que tengo ahora mismo con el Leaf es que llevo 5 años con Leaf y el tema de mantenimiento es prácticamente cero. O sea, salvo llevas el coche a la casa para que haga el mantenimiento, va a poder seguir teniendo la garantía, y el coste es tan pequeño con respecto a lo que yo estaba acostumbrado con un coche de gasolina. Y encima con un Mercedes, claro, que no era precisamente. Tenía yo un Mercedes, un 180, que era una gran cosa, pero sí tenía sus 150 caballos, que desde luego no los he echado de menos con el Leaf. Curioso. Porque con los 110 caballos del Leaf tengo suficiente comparativa con los 200, porque nunca es un coche de gasolina de como no, es que tiene 150 caballos, tiene 180, sí, si lo tienes afinado y detallé semana a semana. Claro. Si no, está desregulado y no tienes esa potencia, sino ya te vas a un 15, un 20, y entonces ya no sé, ya no te digo más números, pero porque no los tengo claros, pero sé que no va fino.
No es lo mismo el coche cuando lo sacas de fábrica, que ay, coño, que tira por aquí, que tira por allá, y al año o los 2 años ya, dice, coño, es que ya no es lo mismo que de fábrica, ya tiene alguna deficiencia. Ya. ¿Vale? Entonces, ahora, yo nunca eché de menos la potencia del Mercedes. Y lo cierto es que me ahorré más. O sea, lo que yo había calculado que me iba a ahorrar en 5 años, lo hice en 4. Entonces digo, pues voy a ver si puedo aprovechar y aprovecho y el tema de cambiar de batería. Y por un poco de dinero hice el cambio del coche completo, porque en Nissan no cambia la batería con garantía. Uh-huh. En el caso de don Rafael Martel, llegas un poquito más tarde, pero tú también te haces tus cálculos. Y sí, sale lo mismo. O sea, prefiero... Los números en costes evitados siempre salen a favor del vehículo eléctrico. Y eso creo que es bastante sencillo de hacer, no hace falta ser ingeniero. Es muy sencillo. Yo animo a todo el mundo a que se abran una hoja de cálculo en el ordenador y empiecen a apuntar los costes de su vehículo anualmente y los costes que pueden tener un vehículo eléctrico, y si no lo saben lo pueden preguntar a cualquiera de los asociados. En mi caso salía que el sobrecoste inicial de compra era compensado aproximadamente a los 100.000 kilómetros. Y a partir de los 100.000 kilómetros empezaba el ahorro real, descontado el sobrecoste inicial de la compra del vehículo. Por lo tanto, costes evitados yo creo que es la clave, y todos nos hemos apuntado a eso. Por supuesto, en el año 2014, cuando compramos el vehículo, también mirábamos otra cosa, que no eran solo los costes, sino era la autonomía y la falta de puntos eléctricos o puntos de recarga, de estaciones de recarga, que ahora ya hay bastantes por toda la isla gracias al Consejo Insular de Energía, pero en aquel momento eran escasos. Valoramos también esa circunstancia, esa situación, y entendimos que en ese momento la compra del vehículo eléctrico requería algo de compromiso, de hacer un poco de cálculo de cuál va a ser tu uso de ese día o de esos días del vehículo, cuáles van a ser tus distancias y cómo ibas a recargar o de qué manera ibas a funcionar. Y nuevamente nos sorprendió que ese compromiso inicial que creíamos, que habíamos aceptado que íbamos a tener que hacer, fue bastante menor del que teníamos previsto. En mi casa aprendimos muy rápido el modus operandi, de qué manera teníamos que cargar, cuándo teníamos que parar, y ya no nos lo cuestionábamos, salía natural. No había que estar pensando, sabíamos las distancias que podíamos recorrer, sabíamos dónde había los pocos puntos de recarga de la isla, y por lo tanto esa segunda variante, que era el tema de la limitación de la autonomía del vehículo, que entendíamos que requería compromiso inicialmente, también nos fue muy fácil y muy llevadero en casa. Me hizo gracia don Samuel el otro día en la charla que dimos ahí en el aeropuerto, que una señora que había comprado un Kona de 64 kilovatios hora hace realmente poquito, y además por eso se justificaba, dice que se estresaba cuando el coche llegaba a los 200 kilómetros de autonomía. O sea, es normal. Esa ansiedad por autonomía, ustedes, en aquel momento, la máxima autonomía del Nissan Leaf, que podía haber sido 170, 180 kilómetros. 180 hasta 190. Hasta 190. En los primeros meses. Exacto, yo tengo 130 kilómetros de autonomía y la ansiedad no la tengo. O sea, eso es cuestión psicológica. Eso es el primer mes, que no estás acostumbrado, no sabes lo que tardas o lo que gastas de un sitio a otro. Igual que hay gente que va en reserva toda su vida, igual que hay gente que va con más de medio tanque toda su vida por no quedarse tirado. Exactamente, es exactamente igual. Pero sí llama un poco la atención de que el vehículo eléctrico necesita un periodo de adaptación. Eso está claro. No, venimos de otra historia, venimos de un coche que no nos preocupa en absoluto, porque a cada esquina tenemos una gasolinera. No me voy a quedar tirado, o sea, simplemente con ir de aquí a la esquina ya puedo cargar 70, 80 litros, lo que me haga falta. Pero al principio, cuando tú decías, Rafael, eso de que no habían tantos puntos de carga, ¿cómo se sobrelleva? Al principio me imagino que, oye, cargando en casa, haciendo lo que puedes hacer y previendo un poco tener un segundo coche por si acaso para algunas cosas puntuales, me imagino. Hombre, te basas en la carga en casa, obviamente. Alguna carga ocasional, o te basabas en alguna carga ocasional fuera de casa, pero te basabas principalmente en la carga en casa. En nuestro caso, como volvemos a casa a mediodía para almorzar,
pues en esas horas de mediodía de almuerzo pues podíamos volver a recargar algo. Se nos hizo muy fácil, insisto, fue muy sencillo, no fue nada complicado, y en cuanto aprendimos y le cogimos un poquito el tranquillo al tema, iba rodado. No nos cuestionábamos que si podemos o no podemos hacer esto o hacer esta otra cosa. También me recuerda a esa señora que acabas de mencionar del Kona, de mi madre al año y medio de yo tener el primer Nissan Leaf. Me pidió probarlo, vio las bondades que tenía y también adquirió uno. Y mi madre es como esa señora. Cuando veía el coche con menos del 50% de autonomía, de batería, se estresaba. Pero claro. Bueno... No, es normal, este tipo de cosas son lo que pasa hasta que yo creo que es un poco lo que pide todo el mundo. No, yo quiero 1000 kilómetros de autonomía para estar tranquilo. Yo recuerdo cuando me dejaron el Kona para probarlo, ¿vale? Que justo la noche que antes de dejármelo lo pusieron a cargar y no cargó. Y la gente que me lo dejaba, pues pidiéndome disculpas, porque el coche solo tenía un 19% de batería y solo podía hacer 80 y pico kilómetros de batería. Perdón, 80 y pico kilómetros de autonomía. Y ella era en plan, bueno, es como mi coche a la mitad. Así que no tengo ningún problema. Estaba más que acostumbrado y no había ningún problema por esa poca autonomía, entre comillas. Samuel, te toca porque evidentemente cuando Rubén compra el coche en el 2014, lo que tú comentabas, esa pérdida de capacidad que tiene la batería por el uso continuado y tal, evidentemente hay mucha gente que me pregunta y me dice, no, pero ¿y cuánto cuesta cambiar la batería? Y entonces lo que yo siempre les digo, ¿para qué? ¿Para qué vas a cambiar la batería? No, por si se rompe. Digo, ¿y por qué se tiene que romper? Entonces, la cuestión es cómo le explicamos nosotros a la audiencia de Motor Directo Electric Car, que ya tienen un bagaje, pero ¿cómo les decimos que se quiten el miedo, que las baterías... Tu coche ahora mismo tiene 5 años sí, y pero pico. Primero comentar, Rubén hace más de 25.000 kilómetros al año, ¿vale? O sea, entonces estamos hablando de que primero le salen las cuentas muy rápido por ese motivo, y también el coche me lo dejó a mí. Perdona que te interrumpa. Eso quiere decir que sale más rentable un vehículo eléctrico cuantos más kilómetros hace. Claro, por supuesto. Claro. Vale, perfecto, perdón. Igual que cuando en su día salía más barato el diésel, cuanto más kilómetros Cuantos hacía. más kilómetros exactamente hace. igual. Exactamente, vale. No tiene perfecto. ningún problema. Perfecto. Se amortiza más rápido. Exacto, se amortiza claro, igual. Claro, porque gastas mucho menos en la energía o en el coste de la energía necesario para moverlo. Exactamente. Si el coste son 100.000 kilómetros, como decía Rafa, Uh-huh. que tú has calculado, si tardas 4 años, que fue lo que hice yo, ya lo tienes amortizado. Si tardas 8 años, pues tardas 8 años en hacer los 100.000 kilómetros, tardas esos 8 años en tener amortizado ese coste. Perfecto. Y hablamos de la primera generación. Las generaciones actuales sale a veces a cuentas antes, ¿vale? Para que la gente que nos estén escuchando, como siempre digo, esto es un lead de primera generación. Los nuevos, algunos modelos son más económicos y se amortizan antes. Cada uno por eso tiene que hacer sus cálculos. Sí. Y también... Hombre, está claro, hay que comparar con lo que hay hoy en día. Claro. Yo sigo diciendo que a igual equipamiento, igual potencia, los coches de combustión están en torno a unos 5 o 6.000 euros más baratos. Yo te voy a poner mi caso, ¿vale? Yo, al igual que Rubén, cuando me lo compré era para gastarme lo menos posible. Y mi idea era o un Leaf o un Dacia, ¿vale? Para que comparemos, porque a nivel adquisitivo es lo que me daba. Lógicamente el Dacia iba a ser muchísimo más barato, pero lógicamente yo echaba cuentas en 2-3 años cuánto me había gastado en combustible. Claro. Y al final me salía... De mucho más barato, no, porque en el caso de ser un vehículo eléctrico de segunda mano no te costó lo que... Claro, pero también hablamos de que un Dacia a veces se consigue muy, muy barato. Entonces, al final, pues era más o menos, no la mitad que el Leaf, sino un 60% del coste del Leaf, pero es que en 2 años iba a costarme lo mismo que un Leaf. Y estamos hablando de que no tiene nada que ver un Nissan Leaf con un Dacia. No. Prefiero infinitamente porque mucho mejor coche. Acabas de hablar del Dacia más barato que hay ahora mismo en el mercado y se me acaba de pasar por la cabeza, pero así, rápidamente, llantas de hierro para golpes de plástico negro pelado y si me apuras un poco es el coche de carga. O sea, el Sandero corto, pero el de carga. O sea, el que la parte de atrás es el de carga. Y estamos hablando sin aire acondicionado. Por supuesto. Sin limpiaparabrisas automáticos, sin aplicación móvil para poner la climatización a distancia. Evidentemente. Y sin millones de cosas y sin ser automático. Es que a veces la gente dice, no, pero es que puedes encontrar un coche por 8.000 euros. Un coche. Dirás un carricoche. Porque eso no son coches, eso es un carricoche.
Pero un coche eléctrico normalmente suelen venir exageradamente equipados. Claro, ese es el tema, que actualmente todavía no existen coches eléctricos desequipados. Exactamente, ¿vale? desequipados. Para poder hacer una comparativa real cuando tienes un argumento en una cafetería con alguien. Normalmente siempre te comparan con el Renault Clio más barato de todos. Claro. Y claro, obviamente el Renault Clio más barato de todos pues es muy barato y está a muy buen precio. Pero por eso quería comentarlo, porque yo hice la comparativa con un Dacia, que a nivel operativo, como coche para moverte, Sí, o sea, era me lleva y me trae. igual de útil, Ujú. pero no era... Es decir, me era más barato un Leaf a partir del segundo año, mitad del segundo año. Y no le hago los kilómetros que le hace Rubén. Pero ¿qué pasa? Que de segunda mano ya el coste de adquisición de un eléctrico es muy barato, y lo que hablamos antes de la batería, lo peor ya lo ha pasado. Es como los móviles. Cuando tú compras un móvil nuevo, las posibilidades más altas de romperse ese móvil es la primera vez que lo enciendes. Porque cuando el móvil por primera vez se enciende, puede fallar algo. Pero una vez el móvil lleva un año usándose, ese móvil no va a fallar hasta que lo mates tú, lo tires o hagas lo que sea. Entonces, cuando la batería de un coche eléctrico, primero, la gran ventaja es que a la hora de comprarlo de segunda mano, como comenté anteriormente, con un aparatito puedes ver cómo está el estado de la batería del coche. Y es que eso es el valor del coche. No tienes que mirar el motor, no tienes que mirar nada. Simplemente los neumáticos, que los frenos. Y en el caso, por ejemplo, de Rubén, pues cuando me lo vendió, le tocaba pasar el mantenimiento por la casa. Así que le dije yo, mira, es más, me viene bien, lo paso yo. Y así me quedo yo con el informe, cómo está el coche. Y siempre nombrar que, por ejemplo, los frenos estaban al 95%. La batería de 12 voltios todavía está a mitad de su vida útil. A día de hoy, o sea, este año me ahorré pasarlo porque ya el mío incluso no tiene garantía. Y es que el mantenimiento ha sido 3,50 € el filtro del aire. Está bien. No he tenido esos costes operativos, incluso de tenerlo que llevar a la casa, cuando ya no hay garantía ninguna, no tienes ni siquiera que mantener eso. Puedes hacerle tú el mantenimiento, incluso mirar los líquidos y hacerlo tú sin ningún problema, porque es mucho menor mantenimiento que un coche de gasolina cualquiera. Vamos a aprovechar para hacer pausa publicitaria, Jaime. Antes quiero recordarles que nuestra empresa patrocinadora Microeólica Canaria tiene una promoción de descuento del 10% desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre, tanto en su línea de productos como en su línea de servicios. Recuérdenlo, métanse en la página web de Microeólica y ahí pueden tener todas las facilidades que tengan. De todas maneras, ahora cuando don Jaime Falcón pase la cuña publicitaria, tienen todos los datos. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 € del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Con la tertulia en el día de hoy. Estábamos hablando de eso, en comparativas, porque claro, ya después de tanto tiempo de esa gente que nos pregunta y nos dice, pero es que resulta que oye, pero ¿y cuánto cuesta la batería? Vale, pues de momento no hemos tenido ningún caso, excepto lo que comentaba Arturo Boira en el Soul, que había tenido una pérdida, no una rotura de batería, ¿vale? O sea, la batería no se rompió, tuvo una pérdida de capacidad Anormal. Porque el otro vehículo, que es de su compañero José Luis Echevarría, no ha tenido esa pérdida. O sea, es coche puntual. Y sin embargo, el servicio técnico de Kia, como dijo Arturo Boira, se han portado de maravilla. Han recogido el coche, no solo le han cambiado la batería en garantía, sino que ahora tiene más capacidad, porque claro, evidentemente le han puesto la batería de última generación. Bueno, de última no, la penúltima generación. Y encima le han hecho una actualización de software, con lo cual don Arturo Boira ha tenido un coche nuevo de paquete, como quien dice.
presto para hacerse más de los 210 aproximadamente. 212 kilómetros que tenía el Soul, ahora tendrá 230, 240 por ahí, pues son 30 kilovatios. Pero es eso, o sea, que la gente piensa que a los 5 años se rompe la batería, don Rafael. ¿Cómo hacemos para que la gente se le quite el miedo? O sea, el coche en este caso, que era de Rubén, que ha pasado a ser de Samuel, tiene 5 años y la batería sigue funcionando perfectamente bien. ¿Cómo hacemos para...? Como comentaba, lo peor ya lo ha pasado. Exactamente. En los primeros años es cuando más batería pierde, porque porcentualmente es cuando más pierde. Luego, yo estoy ahora mismo a un 2% anual. Por cierto, 2% anual, prácticamente me puede durar 10 años la batería. Nosotros ahora mismo estamos viviendo una época muy dulce, y se lo digo a la audiencia de Motor Directo Electric Car. Nosotros nos estamos beneficiando de unas cargas gratuitas, que eso, o sea, aparte del ahorro de cargar en casa, que eso ya ahorra frente a la combustión, pero es que encima, para colmo, estamos teniendo muchísimas posibilidades gracias a Sagulpa, a los alicios, a un montón de sitios donde puedes cargar y te estás beneficiando de esas cargas absolutamente gratuitas, que al final... Y al Consejo Insular de la Energía, que también las cargas son muy económicas. O sea, también hay que aclararlo de cara a que te va a costar lo mismo que te cuesta cargar en casa. Sí, sí, eso estaba comentando, o estaban comentando en su momento los compañeros, que los costes de recarga en la red de puntos de recarga del Cabildo o del Consejo Insular de la Energía no van a ser tan caros como se habla en Península, que en carga rápida te van a cargar, yo qué sé, €1 el kilovatio o algo así, el kilovatio hora, o sea, eso no va a ser ahora así. mismo lo peor en Península, estamos hablando de, bueno, no voy a decir nombres, pero hay una red de una marca, ¿vale? Y están cobrando 45 céntimos el kilovatio, y es lo peor de Península. Eso y es aún lo peor. así, con un coche eficiente, es igual que un coche de gasolina. Y recordemos, solamente en el viaje. Luego en tu casa va a salir más barato. Así que aún así sale rentable a mucha gente. Te lo digo porque tengo conocidos de Península que con ese coche cargan en esa red sin ningún problema. Y igualmente saca... Es decir, la media mensual del gasto al final es más baja de un coche de gasolina. ¿Y que estamos hablando de un servicio? O sea, estamos hablando de un... Y de un cargador que es muy Claro, caro y te claro. va a llenar el coche en 1 hora o media hora. Claro. Es que, a ver, si tú tienes la posibilidad de cargar en carga rápida, a 50 Sí, kilovatios, Exactamente. o sea, y tu batería está en torno a los 17 kilovatios y pico, más o menos, ahora, de carga tal, o sea, no tardas ni cuánto, 20 Yo minutos. normalmente, bueno, vemos el cargador de Sagulpa, el de la supercomisaría, que carga 30 kilovatios y en ese particular media batería en 15-20 minutos la tengo Está completa, cargada. sin problema. O sea, Y estamos hablando de un cargador que no está a tope de potencia. Exactamente. Bueno, vamos a hablar en este caso ahora de esa famosa pérdida. Bueno, me falta, por supuesto, que te tenía que preguntar, Rafael, ¿cómo fue el proceso, aparte de los estudios que hiciste de compra sobre el Nissan Leaf y tal, después esa acostumbrarte al coche, pero cómo fue la vida? O sea, me refiero, ¿cuántos años tuviste ese Nissan Leaf de primera generación hasta que cambiaste al de segunda? ¿Qué características, qué costes anuales, revisión? Porque Rubén estaba diciendo que los costes de revisión y de mantenimiento son muy baratos. En el caso tuyo, me imagino que muy parecido. Muy, muy baratos. Los costes de mantenimiento son siempre, o por lo menos lo que yo he vivido, son muy baratos. Yo también hago muchos kilómetros. En mi casa se hacen muchos kilómetros, igual que Rubén. Y terminamos vendimos el coche a un chico de Tenerife, a Javier, con 130.000 kilómetros. Eso lo habíamos hecho en menos de 5 años. Por lo tanto, o sea, utilizábamos mucho el coche. De nuevo, como dice Samuel, entre más kilómetros hace, antes llegas a ese punto dulce de amortizarlo el sobrecoste inicial. A ver, yo no tengo el Spy Leaf, no soy tan técnico, no me meto a mirar la carga de la batería, solamente cuando me lo dice la Nissan en el concesionario. Mi coche, cuando salió del concesionario, hacía 150 kilómetros de autonomía con mucha facilidad. Seguro que hacía más, pero bueno, no me puse nunca a mirarlo con exactitud, pero 150 era con facilidad. Con holgura y con subidas y en fin. Cuando yo le vendí el coche a Javier, me preocupé muchísimo de saber una autonomía real, hice un par de pruebas y la autonomía real del coche en ese momento, después de 130.000 kilómetros, estaba en unos 125 kilómetros de autonomía.
Por lo tanto, pues ahí hay un porcentaje de pérdida. Aún así, tanto para Javier como para mí en ese momento, esos 120 kilómetros eran suficientes. Yo sé que hay muchos oyentes que a lo mejor les resulta, oye, que son pocos kilómetros. Son suficientes para el día a día en mi casa, son suficientes para el día a día del 90% de los domicilios y de los usuarios de vehículos privados, y son más suficientes ahora que hay más puntos de recarga. Por lo tanto, ahora incluso sería menos agobiante o menos limitante esa autonomía. Así que el tema de la autonomía no, yo creo que es algo que está pasando ya a segundo plano, ¿no? En el Leaf nuevo ya, yo sé que este programa no va del Leaf nuevo, pero ya en el Leaf nuevo... No, puedes comentarlo, el tema de autonomía es que ni lo miramos. Claro, vamos a ver. Ahí te pasas a 40 kilovatios hora con 250 kilómetros de autonomía, entonces claro. Una pregunta habitual en mi casa cuando yo llegaba o llegaba mi mujer y nos veíamos, cada uno hacía su camino por su lado, pues nos sentábamos a comer y una pregunta habitual era con ¿cuánto porcentaje dejaste el coche? Porque a lo mejor él ya lo cogió por la mañana y yo lo voy a coger por la tarde, lo estamos cargando ahora a mediodía mientras comemos, y más o menos para hacerme una composición de lugar de que cuánta autonomía voy a tener por la tarde. Y siempre que le preguntaba, siempre me decía, pues mira, lo enchufé con el 33%, lo enchufé con el 42%, siempre me lo decía. Ahora, en esta nueva situación con el nuevo... Oye, ¿con cuánta batería dejaste el coche? No sé, no lo miré. No lo mira, mi mujer ya no lo mira. El tema de la autonomía, mi mujer no lo mira. Ya ha pasado la historia, Es curioso cómo han evolucionado, evidentemente. A ver, hoy en día estamos hablando de autonomías muy por encima de los 200 kilómetros. En la mayor... ¿En lo más barato? Sí. Después nosotros nos alucinamos con el Kona porque digamos que como es el que más autonomía tiene y podemos llegar a 500 kilómetros y tal, pero es que en realidad, ¿para qué quieres 500 kilómetros en Gran Canaria? Para no cargar en toda la semana o para solo cargar fuera de casa en las recargas de cortesía que nos ofrecen los centros comerciales y algunos establecimientos. Hace poco se estrenaron unos puntos de recarga en IKEA, por ejemplo, que cada vez son más habituales, y yo les llamo recargas de cortesía porque al final el propio establecimiento está ofreciendo una recarga de cortesía a sus clientes, a sus usuarios, pues a cambio de que acudan al centro a adquirir productos o a hacer algo de comercio. Con ese tipo de autonomías casi que puedes vivir de las recargas de cortesía. Es como alimentarte de los canapés de las exposiciones. Que lo tenemos. Tenemos una usuaria de la V que no tiene garaje propio y está con un Kona, pues haciendo con las recargas de cortesía, está haciendo su vida sin ningún problema, y además muy convencida de que eso se puede hacer perfectamente. Se puede hacer y se hace y no hay ningún problema porque la cortesía es eso. Es cierto que igual que del año 2014 que nosotros empezamos a utilizar, Rubén y yo, los primeros vehículos eléctricos, los primeros Leaf, a la situación actual ha cambiado mucho en número de puntos de recarga, en número de usuarios. Solo 4 años. En número de usuarios, en número de vehículos circulando, en número de posibilidades ha cambiado muchísimo. Incluso ahora hasta hay un programa de radio que habla de vehículos eléctricos. Para dentro de 4 años va a ser lo mismo. Es decir, con el aumento de usuarios en las carreteras y en las calles de nuestras ciudades utilizando este tipo de vehículos eléctricos y también motos eléctricas, pues las recargas de cortesía pues seguirán existiendo, estoy seguro, pero bueno, serán de otra manera. Todo va a cambiar, eso también va a cambiar, ¿vale? Sí. Nosotros hemos sido partícipes, hemos sido embajadores de esta primera jornada, de esta primera salida, y por eso quizás estamos en esta mesa y nos hemos acudido a hablar de estas experiencias, pero lo que va a pasar en los próximos años, y ya está un poco pasando, y el Kona yo creo que es un muy buen ejemplo de esto, es que se vuelve viral. Gente que yo conozco y que bueno, pues, les he hablado obviamente muy bien del vehículo eléctrico, que hace poco pues me llamaban, oye, que me he aprovechado del plan Movaldi y que me he comprado un Kona. Coño, pues no me había dicho nada. Y dice, pues ahí lo tengo. ¿Y ahora qué? Y claro, cada vez somos más, y eso es buenísimo. Eso es buenísimo. De hecho, sería tan bueno que lo ideal sería que incluso la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos terminara por desaparecer. Exacto. Seríamos todos usuarios de vehículos eléctricos, ¿no? Ese es el objetivo final. Rubén, tú que ya llevas unos cuantos añitos con vehículo eléctrico, ¿cómo ha cambiado la cosa en cuestión de 5 años y pico? Yo no tengo tanto tiempo y lo he notado en 6 meses
de ver un vehículo eléctrico cada 3 días a ver 10 vehículos eléctricos diariamente. Eso se está notando de una manera brutal. Antes me imagino que se notaba menos, ¿no? Pero Sí, no, antes, al principio en 2014 te costaba ver un Leaf, que era lo que más había caminando por ahí en esos momentos. Podría pasarte fácilmente un par de semanas sin ver ninguno, circulando como circulo yo. Claro. Yo tengo una circulación aproximadamente de hora y media mínimo todos los días, casi todos los días, ¿no? Normalmente puedo estar 2 horas. Y lo que en cuanto a puntos de recarga, pues yo recuerdo que en aquella época lo único que teníamos era el del Hipercore y algún punto chuco en algún extremo. Estaba el Hotel Cordial Mogán, que si ibas temprano, pues los señores del Rentacar pues nos suministraba un poco de corriente, gracias a Paco. Y no había nada más. Lo siguiente que salió fueron los de microeólica con los Hotel Barceló, que con un poco de dificultad se podía hacer alguna carga en esa época. Yo, Samuel repite en muchas ocasiones en este programa que tampoco hay que volverse loco con los puntos de recarga, que también, simplemente con dejar la posibilidad de cargar en un chuco, en cualquier garaje, cualquier sitio. Siempre está la idiosincrasia de cada uno. Claro. Hay gente para todo, hay mucha gente, que tiene las posibilidades de cargar en casa bien, y hay gente que les cuesta más cargar en casa. Sé que aparte de los que habéis comentado, hay más gente que se va a correr a las canteras y aparcan en los Sagulpas y carga su coche ahí porque no pueden hacerlo en casa. 3 veces a la semana, no te necesitas más. Claro. Hay gente de todo tipo, con un simple chuco, pues van tirando porque hacen pocos kilómetros diariamente o semanalmente. Pero es que yo tengo la sensación, bueno, a lo mejor la gente se cree que vamos a poner en cada esquina, vamos a poner un punto de recarga rápida. Que eso es, yo creo, la equivocación. Porque al fin y al cabo... menos en Canarias. Sí, por eso digo que es que al menos en Canarias no tiene sentido. O sea, a mí, con que me pongas un chuco en los Alisios mientras estoy 2 horas allí cargando, mientras almuerzo o estoy de compras o lo que sea, sería más que suficiente. Imagínate que todas las plazas tuvieran un enchufe chuco donde poder cargar, que es lo que tú has dicho en un montón de ocasiones. Eso sería maravilloso. Y yo creo que a lo mejor ahí es donde vamos a terminar. O a lo mejor un poquito más, a lo mejor le damos 3. Sobre todo para cuando seamos muchos, porque imagínense poner puntos rápidos para todos los coches en un garaje. No, eso sería olvido. Eso... Se podría hacer, puede que lleguemos al punto en pero, el que se pueda pero es que hacer. tampoco es necesario, por lo menos aquí en Canarias no lo es. O sea, yo estoy más de acuerdo en el sentido de que la red de recarga va a cambiar. Cuando digo recarga me refiero a energía en general, ¿vale? Tanto gasolina, gasoil, lo que sea. Eso va a cambiar, ya no van a haber tantas gasolineras, eso está claro, porque el coche eléctrico ya no va a necesitar esa carga rápida ocasional. Entonces, no sé, ¿cómo lo ven ustedes? Yo te comentaba el tema, por ejemplo, de la autonomía y la carga. En mi caso, mi apuesta, que eso lo hablé con Rubén cuando le adquirí el coche, estábamos hablando de que la autonomía en ese caso se había reducido, pero es que la red había aumentado mucho más que lo que había reducido la autonomía. Por lo tanto, ya podía ir al sur porque allí tenía opciones de carga. Es más, ahora mismo, cuando yo compré el coche en su día, como todo el mundo con un poquito de miedo, yo le dije a mi mujer, es para ir a vecindario y volver, si no cargas por ahí, ¿vale? Yo me he ido a Mogán, hemos ido a las charlas de Arguineguín, hemos hecho un montón de cosas, sí. Y a día de hoy incluso, también lo digo, el marketplace de Puerto Rico ahora, eso ya hace que sea fiable porque tenemos el punto del Cabildo y tenemos el marketplace. Puede fallar alguno, ya es redundante. O sea, siempre digo, siempre es necesario en una zona que haya mínimo 2 sitios diferentes, por si uno está cerrado, porque uno no funciona, está ocupado, o lo que sea, claro. O está ocupado. Ya cuando hay en el sur varios puntos, ya cualquier coche que puede ir al sur ya puede volver. Y pues hablamos de la carga rápida. Con carga rápida puedes permitirte ampliar la autonomía muchísimo. Yo lo dije la otra vez que me fui de viaje. 780 kilómetros en 4 días. ¿Por qué? Porque hay una red de carga rápida y que funciona. Exactamente. O sea, la autonomía es un problema cuando no tienes dónde cargar porque tiene que darte para lo que tienes que hacer. Pero cuando puedes cargar en cualquier sitio, es lo que decíamos antes, un chuco, 1 hora te da solo 25 kilómetros más. Pero es que si tu coche hace, como decía, por ejemplo, Rafa, el de 125 kilómetros, ya son 150. Y con que otra hora después, en otra comida, pares, hablamos de chuco, ya son 175 kilómetros de autonomía. Para hacer en el mismo día. Y estamos hablando de chuco. Si, por ejemplo, yo muchas veces voy a los Alisios y es que en 1 hora tengo mitad de la batería. Ya puedo hacer lo que me dé la gana, irme al sur y volver o lo que sea.
No, sí está Además, claro. el usuario medio canario hace 12.000 kilómetros al año en su vehículo, da igual que sea gasolina, eléctrico y tal. Haciendo 12.000 kilómetros al año, obviamente tienes la dificultad de que vas a tardar más tiempo en compensar ese sobrecoste inicial, no como Rubén y como yo, pero también tienes la ventaja de que puedes espaciar mucho más tus recargas, en el sentido, probablemente, ¿vale? En el sentido de, haciendo solo 10.000 kilómetros al año a un vehículo, eso estamos diciendo que haces a lo mejor 30 kilómetros al día, ir al trabajo y volver y un poco más, y a lo mejor al supermercado. Se puede ya hoy en día, con los vehículos que hay y con los puntos de recarga que existen, se puede vivir sin recargar en casa. Es decir, ese paradigma de es que el vehículo eléctrico es solo para usuarios que tengan garaje propio, ese mito empieza a ser superado. Sí, eso es verdad. Ya perfectamente, hombre, si vas a hacer 35.000 kilómetros al año, probablemente no. Pero para el usuario medio canario que hace 12.000 kilómetros al año, es muy probable que puedas vivir sin tener que recargar en casa y sin disponer de un garaje propio, que es uno de los mitos de, oye, sin garaje no puedes tener un vehículo propio. Hombre, con garaje te facilita más la vida, pero te facilita más la vida con vehículo eléctrico, pero también te la facilita más con cualquier tipo de vehículo. De hecho, mi recomendación es, oye, si no tiene garaje, no te compres un vehículo. Exactamente, mejor. Me gustaría hablar de temas fiabilidad, rápidamente. Durante los 4 años, 5 años más o menos que... 5 años y 3-4 meses. 4 meses, más o menos. Y 2-3 meses más bien. Más o menos. 5 años y 3 meses. Durante ese tiempo, fiabilidad del Nissan Leaf, Rubén. Espectacular. No hubo... No he tenido ningún problema, tampoco he tenido ningún accidente así grave y no he tenido ninguna avería del vehículo. ¿Con cuántos kilómetros cambiaste los primeros neumáticos? Yo los cambié sobre los 65.000. 60. Porque no me gustan tenerlos estropeados. Soy muy pijotero en ese sentido. Se cuarteaban más que... Exactamente. El neumático, en cuanto empieza a estar... No me responde correctamente en invierno en las curvas que yo cojo. Claro. Pues no voy por la autovía siempre para allá, es recto para acá. Sino yo cojo mucha curva. Y a mí, una de las principales cosas que hice fue... De las principales cosas que me di cuenta es que el neumático que me venía de fábrica no era el que al tercer año lo cambié. Lo cambié por uno con más seguridad en mojado. Pero no lo cambiaste por gasto, sino por deterioro del neumático y porque te venía mejor otro tipo. No funcionaba correctamente en funcionaba. invierno. Vale. Los neumáticos de verano Claro. con un índice de mojado X, Claro. que si no lo tienes bien, yo no estaba dispuesto a tener ninguna salida de curva. Por muy despacio que vayas, aunque vayas a 20 o 30, si estás en cuesta y el cabeza está mojado y pegas un pequeño frenazo, el coche hace... Claro, y patine directamente. Y eso es una cosa que si no tienes los mejores neumáticos que puedas tener para el vehículo, no. Entonces yo sí que los cambio sobre los 65.000, pero yo calculo que hasta los 80 o 90 estaban antes de llegar a la marca. A la marca de desgaste. Y me parece que Rafa lo cambió a los 100 después de pasar la marca. Sí, bueno. No, pero compararlo con un vehículo normal, con un vehículo con... Comparado con un vehículo normal, yo antes con el Mercedes cambiaba aproximadamente entre los 35 y 40.000 kilómetros. ¿Vale? Yo lo cambié por un pinchazo. Lo dije el otro día, yo los cambié por un pinchazo y ya estaban cerca de la marca y no quería reparar algo que estaba a nada de cambiar. ¿Alguno de nosotros ha tenido que hacer alguna reparación del vehículo? Yo es que nunca tuve que reparar El cable nada. de carga se me rompió, no sé por qué. El Y compré uno de... el conector de la carga. No, el cable de carga, el el- Meneque SAE, ¿vale? No sé por qué, un día dejó de cargar y encima me compré uno de segunda mano de un chico que ya llevaba 7 años con el coche. Me refiero que compré uno más antiguo y no sé por qué, una resistencia o algo. Lo tengo en casa en uno de esos pendientes de reparar que será cambiar la resistencia de Pero el 10 céntimos. vehículo, y ya está. yo es que nunca reparé nada. No cambié ni una bombilla. Yo no... Yo lo llevé a la casa cuando me lo dejó Rubén y lo típico de decirle, bueno, engrásame un poco los retrovisores, la gomita que se quedaba medio trillada, es decir, pijerías varias, Yo pero cambié no... los neumáticos nada más. No cambié ni pastillas de freno. De resto, nada. Yo no hice nada más.
Nada más. No, a ver. Ni la El batería de filtro- 12 voltios, que es algo más habitual en lo de combustión, porque la usas Cada más. 2-3 años suele cambiarse en los vehículos. Yo digo, justo a los 4 años estaba el 50%. Es más, sigo teniendo la misma batería y sigue estando el pilotito verde de que está todo bien. De que está todo correcto. Entonces, en principio, a nivel fiabilidad, ustedes Nissan Leaf de primera generación durante esos 4 o 5 años que duró el coche, sin ningún problema. Además, ha pasado a Samuel, con lo cual Samuel nos va a hacer la extensión del uso de esos años. O sea que me imagino que vamos contentísimos con esa opción, con esa decisión que tomaron en su momento. Además, yo adquirí el Nissan Leaf de primera generación porque los demás que hablábamos de esa época, que era lo que podía adquirir de segunda mano, no me daban la fiabilidad que yo requería. O sea, porque sí que a mí me gusta un coche fiable, sobre todo si te compras de segunda mano, tiene que ser fiable. Claro. Y también que estuviera bien tratado. Yo una de las cosas que miraba era que por lo menos la batería estuviera bien cuidada y bien tratada, porque he visto casos, porque he probado bastantes coches de concesionario con solo 1000 kilómetros, que la batería estaba ya a medio camino entre lo que tengo yo y nuevo, y solamente tiene 1000 kilómetros, Eso porque lo también. dejan en el concesionario cargado al 100% durante meses. Y no cogen el y no coche. cuidan o lo el que sea. coche Claro. y la batería va perdiendo peor aún. En el caso pues, de Rubén estaba muy bien cuidada la batería y yo digo, sin ningún problema. Yo digo, él me lo dejó con un 20% de pérdida y ahora mismo tiene un 22% de pérdida, ha pasado un año. ¿Y cuántos kilómetros tiene, Samuel? Ahora mismo tengo 120... Pues, 123, Pues- 24, por ahí andaré. Pues Germán, esa es la idea. O sea, la idea es con 130.000 kilómetros, estos vehículos no han necesitado apenas mantenimiento. Quizás el filtro de polen, cambio de neumáticos, obviamente, y alguna... Agua limpia parabrisas, agua limpia no te parabrisas olvides. y poco más. Son coches que llevan muy poco Muy mantenimiento. poco. Bueno, lleva mucha agua limpia parabrisas. Me he fijado en el Leaf que el tanque es casi la garrafa entera del agua limpia parabrisas. No, pero a ver, Pero sí, lo sí, decimos un día sí y otro también. Y vamos a aumentar ese conocimiento. Rubén, gasto monetario mensual durante esos 5 años aproximadamente. Sobrecosto, me refiero en este caso porque pagabas la luz en casa y había un sobrecosto por el uso del coche. Depende mucho del gasto, de decir, vas a contar el gasto del cambio de neumático y ese tipo de cosas. Pero una de las preocupaciones iniciales que tiene todo el mundo es cuánto va a gastarte de luz en la casa. Yo te puedo decir que el problema es que nosotros también somos muy, no sé decirle pijotero, como dice Samuel, o muy interesados en el tema, que no hay mucha gente que tampoco es así, que eso es otro de los problemas que podemos tener con la gente, que es que no entiendan este afán que tenemos nosotros. Entonces ellos no se preocupan mucho de esas cosas. Pero una de las cosas que sí se preocupa mucha gente es del consumo en casa. Y hay gente que se preocupa un poco más y gente que se preocupa menos. Yo sí que me preocupa, evidentemente, por el tema del coste. Y luego leí informaciones en Estados Unidos que les pasaba lo mismo. Y es que al preocuparte, pues ya contratas una tarifa especial en casa. Te preocupas de adaptarte a esa nueva tarifa. Y para hacer los 2.000 kilómetros, 2.200 kilómetros que haces al mes, el gasto se viene haciendo a 18 euros, 19 euros. ¿Vale? O sea que no llegaba al euro cada 100 kilómetros. El gasto en números. En números. Pero al preocuparte de hacer esa tarifa nueva, de decirle a la señora que ponga la lavadora por la mañana, la secadora, que haga las comidas antes de la 1, antes de tal, resulta de que en un paso de un año y comprando los números, yo he ahorrado hasta un 10% menos que antes de tener el coche. Curioso. Del tema de luz. Sí, a mí igual. O sea, Si hace el estabas número. pagando menos a pesar de tener el De coche tener el eléctrico. gasto- porque el gasto de los 18 euros Claro. mensuales. Es más, voy a del poner un coche. caso que me está pasando ahora. Nosotros vamos a adquirir un garaje para poner los coches y cargarlos fuera de casa. O sea, hay que contratar una tarifa nueva, cuyo ya potencia contratada son 22 euros al mes, sí o sí, cargues o no, Sí, cargues más o no. la potencia. Y aún así, te sale a menos de 2 euros los 100 kilómetros. Contratar una tarifa exclusiva para el coche en otro lugar. O sea, el extremo de más caro te puede salir. Renta el de tu vivienda. Exactamente. Y en esa situación, aún así, menos de 2 euros cada 100 kilómetros, que no hay ningún coche ni a gas que te haga ese consumo. No, olvídate, ni coña, vamos. Combustión. Ni no. híbrido a gas. O sea, No tiene que ver no tiene que ver el que tengas el coche, sino si simplemente te preocuparas bien de controlar el consumo en tu casa, podrías ahorrar un 20% de lo que estás ahorrando hoy en día. Con lo cual,
un 20% que ahorra, un 10% que aumenta por el tema del coche. Estamos hablando de hasta 80 o 90 euros de luz al mes. Uh-huh. Sí, nosotros Te compensa. nosotros pasamos de Tú, es que- nosotros pasamos de 70 80 euros al mes de luz a pagar 50 60 ahora con el coche. Con el coche. Porque aprendes y te das cuenta que al igual que tenías un coche que gastabas mucho de gasolina, que podías no gastarlo, te das cuenta que en tu casa pagabas más de lo que podías pagar. Al final esto de la movilidad eléctrica también tiene que ver con la eficiencia, Germán. Y la energía doméstica ha subido muchísimo estos años. Yo siempre lo he dicho que nosotros, los españoles, y en general todos los ciudadanos de Occidente, terminaremos siendo eficientes energéticamente o por voluntad propia o a sangre. No hay otra. Y con la sangre que nos están haciendo en el bolsillo, pues todos más o menos empezamos a salir. Ninguno de nosotros, antes de tener el vehículo eléctrico, nos preocupábamos tanto por nuestros costes energéticos. Simplemente teníamos la tarifa que teníamos sin haberla mirado mucho y pagábamos la luz y de repente, por tener un vehículo eléctrico que consume energía pero no tanta, nos volvimos más conscientes de esa eficiencia y todos fuimos muy rápido a mirar qué tarifa era la más adecuada para ahorrar todavía un poquito más. Parece como que el tener un vehículo eléctrico nos hace mirar con mucho más cuidado los costes y la eficiencia de la energía con la que recargamos nuestro coche, de la manera que utilizamos nuestro coche, y eso luego se refleja en otras actividades diarias o cotidianas de nuestra familia, como puede ser pues el cocinar, el lavar la ropa o el cualquier otro consumo energético que tengamos. Los vehículos eléctricos, sin lugar a dudas, en nuestros casos y en caso de muchos, han terminado siendo los embajadores de la eficiencia doméstica. Sí. Y en muchos casos, y espero que se repita también muchísimo gracias al decreto de autoconsumo que aprobó la ministra Rivera en el pasado año, en noviembre del pasado año, a muchos usuarios de vehículos eléctricos que tengan capacidad de hacerlo, porque pueda hacerlo en su domicilio, terminen también aprovechando el autoconsumo en las modalidades que ahora se ofrecen, que es con compensación o para todavía ser más eficientes. Por eso digo, el vehículo eléctrico es una manera más de ser eficientes, nos hemos vuelto eficientes y ahora ya estamos en... que también deberíamos valorarlo, o sea, estamos buscando la eficiencia todo lo posible, a través de las tarifas eléctricas, a través del modus operandi o del uso de esa energía y también a través del autoconsumo. Vuelvo a decirlo, somos embajadores de los vehículos eléctricos y somos embajadores de la eficiencia. Nosotros somos embajadores de la eficiencia y aunque, como decía Rubén, no tengas un vehículo eléctrico, ciertos cambios de hábitos en el uso de tu energía en la tarifa de tu casa, e incluso si puedes hacer alguna pequeña inversión en temas de autoconsumo, la eficiencia compensa. Bueno, hacemos otra pausa publicitaria, don Jaime Falcón, recordándole siempre Microeólica Canaria, desde el 15 de julio hasta el 15 de septiembre, 10% de descuento en productos y servicios. Acuérdense. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation That Excites. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Motor Directo Electric Cars. Seguimos con la tertulia. Espero que todos los datos que vayan saliendo les convenzan cada vez más, cada día más, de que afortunadamente, porque es que encima para colmo esta tecnología es mejor que la que hay, pero es que no es que sea mejor, es mucho mejor. O
Si ya lo que queremos es... Siempre me acuerdo del famoso anuncio de Audi de Elvis Presley, cuando se le rompe el coche y tiene que cambiar al Audi aquel con la caja de cambio súper suave y el muñequito no se le movía y el hombre desesperado. Yo sé que el sonido todavía lo tenemos metido entre las venas, y eso está claro, y además lo tuvimos en el famoso programa con los compañeros de los medios de prensa, de la radio, que es que todavía el sonido del Porsche, que no sé cuánto, sí, lo que ustedes quieran, pero eso pasará a ser residual, y pasará a ser residual porque la tecnología que tenemos ahora, que son los vehículos eléctricos, no solo son mejores en costes de mantenimiento, lo que tú decías, son mejores en cualidad dinámica, mucho más relajado, más silencio, no contaminan, más fiables, van a ir a las ciudades y no van a molestar. Un señor que quiera llamar la atención va a tener que poner la radio a todo meter, porque es que si no, no va a tener la posibilidad. Pero es que encima, para colmo, era lo que tú decías, Rafa, nos educan, no solo, y además yo creo no solamente a nivel de eficiencia energética, sino a nivel de circulación. Yo, si quieren que les diga la verdad, todavía no he encontrado un vehículo eléctrico que sea un desalmado en la carretera. No lo he encontrado. Y yo creo que es porque, y además lo dije en el último programa, la combustión excita. La combustión empuja a ser, ¿cómo se dice?, a traspasar los límites. En el caso del vehículo eléctrico, te conviertes en un señor que está buscando o una señora que está buscando la eficiencia energética, pero busca la tranquilidad, la paz y el sosiego. Bueno, eso yo creo que es porque no hay muchos Tesla con modo Ludicrous circulando por Gran Canaria. Pero yo creo... Aunque los haya, el problema es que estar cambiando de marcha, estar tal en un atasco, eso genera estrés. Sí. Y eso genera estrés, eso hay que decirlo. Yo estoy convencido de que el coche eléctrico relaja. No sabéis la sonrisa que se me pone a mí y a mi mujer, que tenía miedo ella sobre todo al tema de cuesta. Cuando nos quedamos en una, paramos, dejamos que pase el que viene bajando, aunque tengamos nosotros preferencias, sin ningún problema, y tocas el acelerador y el coche sube, sin tener que estar con el embrague, jugando, poniendo la primera, luego justo... Quemando embrague. Y luego justo buscando el momento para pasar a segunda sin que se te frene el coche para seguir acelerando. Sí. Tú simplemente aceleras lo que quieras, más menos. ¿Que quieres ir a 5 por hora en la subida? Puedes ir a 5 por hora en la subida. Si quieres ir a 7, puedes ir a 7. Y si quieres ir a 20-30, puedes ir a 20-30 en la subida, sin ningún problema. Yo cada vez que paso al furgón de gasoil me recuerda perfectamente lo que he ganado. Eso lo tengo clarísimo. Cada vez que paso de la Smart a la Vivaro me dice, hey, ¿tú te acuerdas de lo que acabas de dejar? No, bueno, acuérdate que yo soy diferente. Acuérdate que esto es de antes. Aquí tienes que subir a 4.000 vueltas para que no se te ahogue. Y después, si el turbo no entra a 2.000 vueltas, que no va a entrar, porque entra a partir de 2.300, 2.500, se te va a ahogar. Y tienes que meter primera. Y tienes que ir para arriba haciendo un montón de ruido hasta que llegues a un llanillo. Entonces después puedes cambiar. Pues lo siento. Sí, ruido, excitación, lo que ustedes quieran. Pero el coche eléctrico no es mejor, es mucho mejor. Yo lo digo también. Yo empecé por mí para cambiar mi movilidad y demás, pero la furgoneta de mi padre está parada en la calle. Sí. Mi padre por las mañanas dice, bueno, el coche tuyo está, no lo coges, lo cojo yo, me voy al trabajo. Exacto. Deja a mi madre y vuelve con él y dice, mira, te lo dejé ahí, solo te gasta un 10%. No, eso no te afecta para nada. La última vez que fui a la gasolinera a coger gasoil fue en abril de este año, con la furgona. Que lo miré ayer, lo tenía puesto en el parasol. En abril. Y cuidado que los coches de combustión, si los dejas parados, pueden romper. No te preocupes, el fin de semana hubo rally y tuvo que ir con el furgón. Pero estaba mirando y digo, ¿en abril? Ya no... Yo creo que el de la gasolinera ya ni se acuerda. Ya no se acuerda ya. Hablemos de energía, porque ya se nos va pasando el tiempo y ya vamos a cumplir casi la hora y 10 minutos. Don Rafael Martel, no me olvido yo del tema de eólica. Otra de las críticas que nos hacen. No, pero es que el coche eléctrico contamina. Porque resulta que estamos alimentados con la central de Ginamar, que es fuel oil, y claro, entonces el coche eléctrico se... ¿Por qué no? ¿Y por qué sí, pero no es como la gente piensa? Bueno, el coche eléctrico primero es mucho más eficiente en el uso de la energía, la aprovecha mucho mejor. Muchísimo más eficiente que cualquier otro coche de combustión.
Y es tan contaminante como sea la energía eléctrica con la que tú lo recargas. Es decir, el mix energético canario, pues tiene de media un 12... Bueno, los últimos datos que tenemos de red eléctrica, que son de diciembre del año pasado, llega la cobertura con energías renovables supera el 12%. Por lo tanto, mi coche es un 12% más renovable que tu coche de gasolina. Y eso puede mejorar. Y lo otro no. Y eso está mejorando. No Exacto, está mejorando. tenemos los datos ahora todavía de este primer semestre, pero estoy seguro que Red Eléctrica los publicará en breve y estoy seguro que ese 12% va a aumentar. No sé si llegará a lo que decía antes el consejero del 20%, que a lo mejor es un poco optimista, pero mi coche seguro que este año ha sido más eficiente que el año pasado. Y el año que viene va a ser más eficiente que este año. Por lo tanto, las energías renovables combinan muy bien con el coche eléctrico. Y no solo combinan muy bien, sino que aquí voy a sacar otra derivada. Es la energía renovable, en este momento, actualmente, la energía renovable que más aprovechamiento tiene del propio recurso es la energía eólica. O sea, el coste de inversión por unidades de energía producidas en la energía eólica por ahora, aunque la fotovoltaica está avanzando mucho porque está abaratando mucho los costes, por ahora la eólica es la que tiene los mejores parámetros, la mejor TIR, la tasa de retorno de la inversión. El coche eléctrico combina muy bien con la energía eólica, porque el problema que tiene la energía eólica es que hay viento durante el día y durante la noche. Si producimos mucha energía eólica nocturna, esa energía eólica no puede ser aprovechada por los domicilios o por las empresas porque sencillamente no están consumiendo en ese momento. Entre más parque automovilístico sea eléctrico y más parque automovilístico se electrifique, ya sean por vehículos, por autobuses, por guaguas, por motos, por lo que sea, más recargas nocturnas va a haber. Todos nosotros recargamos por la noche, habitualmente, y alguna vez por el día, pero siempre por la noche. Siempre se recarga por la noche. Esas recargas dependen del mix energético o cómo sea la energía eléctrica en ese momento. Y por las noches, porcentualmente, el porcentaje de energía eólica que hay en esta isla, en la isla de Gran Canaria, es mucho mayor que por el día. Quiero decir, si tú miras este último mes, la cantidad de energía eólica que se ha producido en horas nocturnas, llegamos casi al 35% de la demanda por la noche. Por lo tanto, si tú recargas tu coche por la noche, es decir, de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, puedes garantizar o certificar, más o menos, que tu coche es un 35% renovable. Si lo recargas por el día no, porque aumenta la demanda y la energía eólica pues tiene la potencia que tiene. Claro. Además, resulta que se está dando la circunstancia ahora mismo en Gran Canaria y sobre todo en Tenerife, de que como hay sobregeneración por parte de parques eólicos, algunos parques eólicos tienen que ser limitados. Esto es, los parques eólicos los paran por la noche o los parcialmente paran durante poco tiempo, pero a lo mejor 2-3 horas, porque sencillamente no son capaces de integrar esa energía en la red eléctrica. Que sí lo haríamos si tuviésemos mayor demanda debido a cargar los coches eléctricos por la noche. Efectivamente, si nosotros si aquí en la isla de Gran Canaria aparecieran, que es muy difícil y esto es muy complicado, pero si aquí en la isla de Gran Canaria aparecieran de golpe 40.000 vehículos eléctricos distribuidos por toda la isla y que recargasen todos mayormente nocturno, que tendrían también que recargar nocturno, aumentaría la demanda y ese aumento de la demanda nocturna implicaría que se podría aprovechar más esa energía nocturna. Las otras alternativas para aprovechar energía nocturna producida como por parques eólicos son baterías o el hidrobombeo de Chira-Soria, que también es un proyecto que está ahí avanzando. Pero tanto las baterías como el hidrobombeo de Chira-Soria son cosas muy caras. Son costes muy elevados que además que tienen que ser sufragados por el sistema, y el sistema somos todos. Por lo tanto, lo más barato para el sistema, que somos todos, es que haya muchos más usuarios de vehículos eléctricos recargando por la noche, y por eso son tan importantes esas tarifas nocturnas que apuntaba antes Rubén, que todos aprovechamos para cargar en esa nocturna. Rubén, ¿qué podemos, aparte de todo lo que hemos dicho? Evidentemente hemos hablado de fiabilidad, tanto Samuel, que nos ha dicho que compró el Nissan Leaf porque tenía fiabilidad. En tu caso cambiaste un Nissan Leaf de primera generación de 24 kWh por uno
un Nissan Leaf exactamente de la misma carrocería, pero con mayor batería. En el caso de Rafa Martel, cambió un Nissan Leaf de primera generación por un Nissan Leaf de segunda generación. Yo creo que está más que claro que el Nissan Leaf es un producto que tanto de primera mano como de segunda mano es altamente recomendable. Efectivamente. Yo para mí es uno de los, de hecho por eso lo tengo, es uno de los productos que ahora mismo que en el mercado tiene una fiabilidad grandísima. De tal manera que si el vehículo no tiene ningún golpe fuerte, porque le haya dado golpe, lo único que hay que mirar para comprar un coche de Nissan Leaf de segunda mano es su sistema de propulsión, y su sistema de propulsión principalmente es la batería. Si está funcionando la batería y el nivel de batería, el resto del coche sabes que está perfecta, en perfecto estado. El tema de si no ha tenido un golpe. Es una cosa que cambia bastante con respecto a comprar un coche de segunda mano de combustión, porque tú cuando te vas a comprar un coche de segunda mano de combustión ya tienes que mirar muchas cosas, si no solo el golpe, si se ha dado el golpe, sino el motor, cuánto tendrá, que cómo lo han cuidado, que si los inyectores, todo. Que si esto, que si para arriba, para abajo. Un motor eléctrico no tiene eso. Nadie no lo puede pasar de vuelta, nadie lo puede hacer, no se puede hacer cosas extrañas como con un coche de combustión. Lo único que tienes que mirarle es cómo está la batería. La batería está en este nivel, pues yo calculo el precio del coche por el nivel de la batería que tiene, porque el resto va a estar estupendo. Salvo que alguien lo maltrate y rompa el tapizado del coche o cualquier cosa, haga cosas muy raras. Pero si está un poquito cuidado, no hay que mirar nada más que la batería. Ni los kilómetros. Lo que decía antes, he visto coches, yo que miré de segunda mano, veía coches con poquísimos kilómetros, pero con un estado de la batería pésimo para los pocos kilómetros que tenía. Es curioso, lo que estamos diciendo es que en un coche eléctrico no importa tanto el estado del motor, sino de la batería, es lo más importante. La batería cobra más importancia que el motor, que sí lo cobra en el caso de un coche de combustión, porque es el que más deterioro evidentemente sufre. En el caso de los coches eléctricos es la batería la que Por ejemplo, mayor Tesla deterioro. estaba hablando de que el Model 3 tranquilamente me puso foto de el motor nuevo y el motor tras 1.300.000 kilómetros, porque la subieron a Twitter, y tú no diferenciabas visualmente qué motor había tenido 1.300.000 kilómetros. Curioso. Samuel, por eso estamos viendo vehículos de segunda mano eléctricos que no han perdido tanto valor. Esa es otra de las cosas, otra cosa más que sumamos. O sea, el valor de recompra de los vehículos eléctricos no va a caer tanto como los coches de combustión. Incluso yo lo hablaba con Rubén porque, por ejemplo, en la adquisición, la tasación que se hacen de los coches más cuánto vale el coche por la batería que tiene, a veces es mayor. O sea, tú, por ejemplo, siniestras totalmente un vehículo de combustión y muy probablemente pierdas mucho más dinero que si siniestras totalmente un vehículo eléctrico. Es una casuística que se da de que un vehículo eléctrico, por el valor de la batería, vale más que un vehículo de combustión pasado un tiempo. Entonces, te aseguras que tu coche, por muy caro que sea, no va a perder tanto valor que lo tengas que vender a 2.000, 3.000 euros. Porque tienes una batería que no va a alcanzar ese valor. Pues nada, animamos a los señores oyentes o señoras oyentes que vayan buscando algún usuario actual de Nissan Leaf de primera generación y le vayan, ¿cómo se dice?, dando la posibilidad de que, bueno, cuando vayas a cambiar el coche que me avise. Desgraciadamente la oferta es limitada. La oferta es limitada. ¿Por ahora? Por ahora sí. Sí. Esa es una realidad. Esa es una realidad que además está ahí y es evidente. Y que además es una realidad que va a cambiar. Estoy seguro que con estas hornadas de vehículos que se están matriculando actualmente, todos esos vehículos entrarán en el mercado de segunda mano, a circulación en segunda mano, en 4 o 5 años. Por lo tanto, el mercado de segunda mano se va a animar en detrimento del mercado de segunda mano de vehículos de combustión, obviamente, que va a caer. Estamos de parabienes, todo va a cambiar a mejor. Y sin duda la situación va a ser muy diferente en unos años. Si dentro de unos años nos sentamos en esta mesa, será muy diferente y podremos mirar por esta ventana que tengo aquí a mis espaldas y ver muchos más vehículos eléctricos que el de Samuel y el de Rubén que estoy viendo ahí detrás. El mío no, porque es que mi mujer hoy no me lo dejó. Hoy no te lo dejo. Hoy queda de parte de la señora. Yo en la introducción quería decirlo y me acabo de acordar el tema de el porqué del Nissan Leaf, porque recordemos que salió junto al Fluid, junto a otro tipo de vehículos, y también es que es uno de los que, como bien decía Rafa, Rafael, que no tenemos problemas
de los mitos que teníamos antes. Por ejemplo, uno de los mitos que también me dicen mucho es el tema del maletero. Y en el Nissan Leaf a día de hoy incluso lo mantiene uno de los coches que más maletero tiene. Por ejemplo, yo lo veo con muchos coches eléctricos nuevos que también el maletero es pequeño. Es un problema que la gente dice, es que los eléctricos tienen poco maletero. Un Nissan Leaf no tiene poco maletero. No. Y el Golf te puedo asegurar que tiene un maletero decente y... Pero es que a lo que mucha gente llama decente, el del Leaf es grande. Más, ahora, por ejemplo, que Rafa tiene el de segunda generación, lo han ampliado aún más. Y es que ya te sobra maletero. O sea, porque en un eléctrico muchas veces el maletero está justito, está bien, es decente, ¿no? En el Leaf te sobra maletero. Es un maletero grande al nivel de un coche de combustión con un gran maletero. Hombre, hay una cosa que está clara y es que a colación de lo que tú comentabas, Rafa, es que ya a partir del 2020 estamos viendo una avalancha. Sí. Ya hemos chismorreado. Don Samuel está enamorado del Honda E. Y yo estoy enamorado del 208 eléctrico, o el Corsa eléctrico, o del Mini eléctrico, o del Golf, el ID3. Cualquiera que venga y llegue a Canarias. Yo del Tesla X, ¿no? No, ya, pero eso es un amor un poco platónico. Porque, a ver, vamos a ver una avalancha importante, sobre todo en el segmento B, que eso es algo que va a venir y va a revolucionar muchísimo. Son coches, digamos, en teoría, más asequibles y más del gusto de mayoría, ¿no? Aparte del tema de los sub, que ya hay bastante. Pero sí es cierto que vamos a ver esa avalancha, afortunadamente. Porque nos hace falta una reflexión, y es que a pesar de que las perspectivas del cambio climático no son precisamente halagüeñas, pero lo afortunado es que la tecnología que viene a cambiar, la que nos está fastidiando, no solo es más beneficiosa medioambientalmente, sino que encima es mejor en todos los sentidos. Lo único que la frena es el coste de adquisición. Es lo único que la frena. Pero lo que hablábamos antes, de segunda mano, yo creo que lo que va a empujar el mercado eléctrico es el mercado de segunda mano. Cuando estos de 2020 lleguen a segunda mano, que no queda mucho. Hay gente que cambia los coches cada 4 y hay gente que los cambia cada 2. Porque con el nivel que están avanzando las cosas, alguien que se compre un Ioniq hace 2 años puede estar pensando en 2020 en uno de los nuevos que vengan porque sea mejor para su caso. O sea, hay gente, los pioneros que han apostado por la movilidad eléctrica, también ayudan a unos pioneros de segunda mano a apostar por la movilidad eléctrica y a ayudar a esos primeros a que adquieran a lo mejor un coche que le gusta más. Porque el problema que tenemos ahora, como bien decía Rafa, es que no tenemos un volumen aquí grande tampoco de modelos a elegir. Yo quiero una furgoneta, yo quiero... Claro, no hay eso también falta, ¿eh? Cuando lleguemos a ese punto, también mucha gente que se ha comprado un coche porque es eléctrico, pasará al tipo de coche que realmente quería. Y eso hace que la segunda mano también se vaya a mover diferente y creo que mejor. Y también, como decía Rafa, en la segunda mano de combustión tenderá a desaparecer. Y ese va a ser un problema. La devaluación de segunda mano de vehículos de combustión creo que va a caer en picado en 2-3 añitos. Y yo creo que las marcas lo saben. También era muy necesario el boca a boca. Yo cada vez que paro el coche se me acerca alguien siempre, y supongo que a ustedes también les pasa a menudo, que están ávidos de información, ávidos de confirmar o desmentir los mitos que hemos oído mucho en los medios. Como éramos pocos al principio, pues claro, eso trascendía poco a los otros. Cada vez somos más y eso va a ser viral. O sea, cada vez va a haber más información real de boca a boca entre unos usuarios y otros, y la bola se va a hacer más grande y más grande de manera exponencial. Yo en mi caso, cada vez que le digo lo que me costó el coche y ven el coche, la gente me dice, cuando te enteres de uno igual avísame. Claro. Pero muchísima gente, y necesite el coche o no, porque la gente cuando al principio le hablo de un coche eléctrico, la familia primero te dice, un coche chiquitito, pues mira qué grande es, mira el maletero, mira que es un coche normal, que ellos lo ven y después ven toda la ventaja, y ahí es cuando dicen, pues que quiero uno. Pero es que hoy en día con el tema del plan de ayudas estamos viendo el e-Golf, por ejemplo, a 18.000 euros, el Ioniq a 18.000 euros. Yo creo que no hay excusa, ¿eh? Simplemente es porque no te atreves, es porque tienes miedo. A ver, hay gente también... Una frase que dice don Rafael Martel mucho: el problema no es tecnológico, el problema es humano. El problema es humano. Yo digo, a ver, todavía hay gente, y entre ellas me incluyo, que pagar más de 10.000 o incluso, como mucho, arriesgando 15.000 euros por un coche, no podemos.
Por eso muchos digo Exacto. que tendremos que ir a la segunda mano, o la que nos ha posibilitado entrar en la movilidad eléctrica, la segunda mano. Bueno, porque pues- hay mucho movimiento en 8.000 euros, en coches de 6.000. Los Dacia que hablábamos antes, ¿qué vemos por la calle? ¿Qué vemos los taxis más baratos? Vemos eso. Exactamente. Empezamos con la ronda de despedida, porque ya nos van quedando más o menos sus 5 minutillos por ahí, y ya para hacerlo con tranquilidad, que además los contertulios de la mesa de hoy se merecen una despedida con tranquilidad, don Samuel. Don Rubén Hernández, ha sido un inmenso placer tenerte por aquí. Nos alegra mucho ¿cómo se dice? Ese ser pionero, porque nos trae un montón de datos, y lo que queremos es eso, trasladárselo a la audiencia de Motor Directo Electric Cars, porque queremos que la gente se le quite el miedo. Igual que a nosotros se nos quitó el miedo durante ese primer mes que tenemos la ansiedad por autonomía, después ya te acostumbras al coche y empieza a ser felicidad, silencio, tranquilidad. Me imagino que tú también querrás transmitir ese mensaje a todo el que te quiera preguntar. Sí, vuelvo a insistir en que el principal problema es que la gente no se hace sus numeritos, ¿eh? Porque el tema de los numeritos, la gente no se preocupa de eso. El tener, el decir la cuota que voy a pagar por un coche nuevo de eléctrico, y además esa cuota adicional de la gasolina que dejo de pagar, ¿eh? Es decir, me puedo permitirle el coche 10.000 euros más caro. Y además O 15.000. o pagar un Si año, yo un lo año tengo, más. ¿Cierto? si lo tengo previsto para 5 años, si lo tengo previsto para 10 años. Claro. Pueden hacer los números y se dan cuenta de que yo me dije a mí mismo, es que estoy haciendo el tonto. O sea, no quiero más, me voy al eléctrico. No hay más. No hay más. Y luego la conducción, el cambio de mentalidad de conducción, la forma de mover el coche, la lentitud con que lo puedes mover para aparcar, para salir, para trazarle una curva, es totalmente diferente que si te falla el cambio, que si no le entra, que si le aprietas más el embrague. Sobre todo para personas que no les gustan los coches con cambio, es totalmente ideal. Se le quita ese miedo de conducir o de moverse con el coche en cualquier situación. Don Rafael Martel, ha sido un inmenso placer otra vez. Y yo repito, como siempre, no será la última, porque nos queda todavía... usted me está hablando del 12% de renovables, todavía nos queda un 88% para ir narrando en los sucesivos programas. Muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias por permitirme colaborar. El mensaje que a mí me gustaría terminar es que debemos cambiar nuestros usos de energía, debemos volvernos más eficientes y una de las eficiencias que tenemos que hacer es electrificar todo lo que podamos, porque la energía eléctrica de origen renovable sin duda es el futuro, y tenemos que alimentar nuestros electrodomésticos, y al final el coche eléctrico no deja de ser casi un electrodoméstico más de la casa, con energía de origen limpio. Yo espero que a todos los oyentes se animen a probar el coche, a hacer esos números que nos da mucha pereza hacer, y que Rubén hizo y que yo también hice en nuestro momento, que en el fondo no son tan difíciles de hacer, porque todo lo doméstico, la economía doméstica la manejamos bien todos en casa. Que se animen a hacer los números, que se animen a valorar la compra de un coche eléctrico, y que electrifiquemos nuestra economía. Tanto que nos gustan los productos autóctonos de Canarias, hecho en Canarias, fabricado en Canarias. Bueno, pues el petróleo no está fabricado en Canarias. Las energías renovables sí, son nuestras y son infinitas, y las tenemos. Cuantos más molinos de viento hagan ustedes, don Rafael, mucho mejor. Por supuesto. Don Samuel Sánchez, un inmenso placer como siempre. Hombre, a ver, normalmente esa media hora que te queda, bien, pero hoy está perfecto. Hoy ha valido la pena. Yo creo que la tertulia de hoy ha sido un inmenso placer. Por supuesto, no nos quedaremos solamente en el Nissan Leaf de primera generación. Queremos hacer también tertulias de los Ioniq, de los e-Golf, de los Smart, de todos los modelos, para que la gente tenga, de los Zoe, por supuesto, de los Soul, para que la gente los tenga... Tesla. Bueno, sí, De los Tesla tenemos que encontrar propietarios por aquí. Es posible. Aquí hay 2 Model X y un Model S. En Gran Canaria, en Tenerife también. A Pablo con las Cero, que también... Sí, también. Queda repetir otra vez otra tertulia de usuarios de Cero, por ejemplo. Ya hicimos tertulia de motos, pero la verdad es que queda muchísimo
por hacer y por lo menos lo bueno es que era lo que decía antes, o sea, tenemos una tecnología que es mejor, que nos apasiona, que la disfrutamos todos los días y yo creo que es un inmenso placer por lo menos aportar ese granito de arena a la movilidad hoy en día. Y que sea el coche que sea, todos se mueven igual de bien, todos van igual de bien prácticamente. Exactamente. El ser eléctrico y que te da todo. Pues nada, ha sido un inmenso placer atenderles otra vez y recordarles, la tecnología es mejor, pero si ustedes no la prueban, va a dar un poco igual lo que nosotros les contemos. Prueben en los coches eléctricos, se darán perfecta cuenta desde el momento que empiecen a andar con el 100-200 metros, que es mucho mejor. Se encenderá la luz renovable y en ese momento empezará la cuenta atrás de tener su propio vehículo eléctrico. Ha sido un inmenso placer. Ahora nos volveremos a escuchar en septiembre. O sea que un abrazo, felices vacaciones.